Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este Vida en Martes. Os recordamos que hay un hashtag Vida Martes. Teléfono móvil, ¿dónde está? Sacadlo para ir tuiteando el evento, porque en este evento solo se puede tuitear por medio de las redes sociales. Hoy nos vamos a preguntar cómo hacer fácil lo difícil. Para hacerlo fácil voy a separarme un poco el micrófono, porque parece que está demasiado cerca. Así mejor, ¿no? ¿Bien? Bien. Se preguntaba el escritor Thomas Pynchon por qué las cosas deberían ser fáciles de entender. Se lo preguntaba a raíz de su novela V, que es un poco compleja, pero se lo pregunta también a raíz del mundo. Y claro, pensando esta pregunta que se hacía un escritor norteamericano, un tanto críptico, allá por los años 80, a mí me viene a la mente la pregunta que se hacía Guillermo de Ockham allá por el siglo XIV y a la que respondía diciendo: en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla, completa, suele ser la más probable. Hoy estamos aquí para hablar de eso, de cómo explicar de una manera sencilla un mundo que es complicado. Y lo vamos a hacer con nuestros invitados que, claro, para conseguir que todos lleguemos a esa explicación sencilla, antes tienen que hacer mucho, pero mucho trabajo. Y de su trabajo van a venir a hablarnos ahora. Voy a presentarlos. Primero pido que suban aquí, a este escenario del Espacio Telefónica. No os he visto sacar los móviles, ¿eh? Ah, no, jijiji. Ah, bien, muy bien. Porque os recuerdo que en este acto solo se puede preguntar por medio de Twitter. Bueno, voy a pedir que suban aquí a este escenario del Espacio Fundación Telefónica, el orden mundial, Adrián Albiach, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, por favor. Muy bien, ese aplauso. Muy bien. Fantástico. Esto lo habían dicho ya que cogeréis el micrófono, que lo habíamos puesto escondido ahí. Totalmente. Bueno, Adrián, Eduardo, Fernando son los responsables del orden mundial. El orden mundial en el siglo XXI es muy del siglo XXI. Tan del siglo XXI que a los mayores de 25 años ya no pueden estar más allá del orden mundial. Los muy mayores de 25 años sí que podemos preguntar a los responsables del orden mundial, ¿no? Sí. Podemos, perfectamente. Ellos se hicieron muy populares gracias a unas explicaciones del mundo que vosotros seguro que todos habéis seguido en Internet. Ellos son además de la primera promoción de una universidad pública de relaciones internacionales. Y esto es importante porque antes era una carrera que no se podía estudiar en una universidad pública. Se definen como una plataforma de análisis geopolítico. Pero mira, esto da para todo. Para geopolítica, para economía y desarrollo, para cultura, para sociedad, para regiones y para cartografía. Me gustaría saber cómo surgió esta idea del orden mundial en el siglo XXI. Bueno, en definitiva, si me lanzo yo, venga. Venga, va. La idea surgió por una cuestión bastante sencilla. Era detectar que, en definitiva, a nivel divulgativo, la información internacional la encontrábamos en muchos diarios, en diarios conocidos de tirada nacional, y luego en los grandes grupos de estudio que estaban en universidades o eran provenientes de una tradición de relaciones internacionales. Pero en medio no había ningún hueco. Es decir, por así decirlo, nadie explicaba de manera sencilla cuestiones complejas internacionales que, en definitiva, afectan a la gente, porque lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros en una forma u otra, y decidimos explicarlo con un enfoque divulgativo, primando la calidad, primando el rigor, sin perder el atractivo. Es decir, como bien reza el nombre de la charla de hoy, hacer fácil lo difícil. Es decir, una cuestión que, pues yo qué sé, ¿qué está pasando en un país, el que sea? Bueno, pues de primeras puede parecer algo bastante complicado, pero si se conoce bien qué ocurre y se cuenta de una manera adecuada, pues es atractivo para mucha gente que en principio puede no estar interesada en esa temática. Fernando, de primeras puede parecer algo complicado, no, de primeras es algo muy complicado y de eso me gustaría hablar con vosotros. Pero para que sepáis que alguien también está haciendo fácil lo difícil hoy, esta charla que vamos a tener aquí está siendo perfectamente resumida y no sé si decir cartografiada para que esté más a tono con la charla de hoy por Enrique Flores, que es nuestro dibujante. Hola, Enrique. He tardado un poquito en presentarte para ver si ya teníamos alguna cabecita. Veo que tenemos ahí ya. Enrique dibuja a una velocidad que no os podéis imaginar, bueno, que ya conocéis los que sois habituales de este espacio. Pero no solo eso, él hace fácil lo difícil porque va a ir recogiendo en esos bocadillos todo lo que digáis o
lo más importante de lo que digáis de esta charla, vosotros y el resto de nuestros invitados. Claro, decía Fernando que se trataba de hacer cuestiones que son complejas, fáciles. Todo esto parte de una pregunta, supongo, y creo que esto lo tienen en común todos nuestros invitados, que es: ¿cómo me explico yo el mundo para poder explicárselo a los otros? Todo esto parte de que uno se hace primero una interrogación. Pero claro, esa interrogación choca con que los asuntos que tratáis son complejos realmente. Sí, yo a lo que Fernando ha dicho y relacionado con esto, añadiría el que hemos sabido cómo utilizar las nuevas plataformas. En un campo como el nuestro, de las relaciones internacionales, la explicación de la política exterior que no se ha abierto al público, hemos sabido cómo llegar a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, es decir, no a esa generación millennial que se define, sino 35 años, que están hartos de ese tipo de prensa o de documentos académicos y que utilizan pues medios como Twitter y, como veis en la pantalla, cuestiones muy visuales, es decir, que expliquemos pues la nueva política de Oriente Medio como este mapa a través de 3 colores claros que lo definen. Entonces, eso es un empuje y una fuerza que tenemos nosotros. Sí, exactamente, porque la gracia está en que muchos asuntos que dices son complejos, realmente no son, los han hecho complejos. Es decir, los han contado mal, los han contado con un lenguaje muy técnico que hacía que tú no puedas entrar en ese asunto, no porque no seas capaz de entenderlo, sino porque no te están explicando bien. A lo mejor tú puedes hablar de Oriente Medio y la distribución de las potencias con una información muy simple. Es cierto que deja muchas cosas fuera, pero te da para entender la dinámica regional. O igual cómo está Afganistán, pues quizá con un mapa así tan sencillo puedes empezar a entender muchas cosas. O sea, es decir, no tienes que hacer un brief o un evento muy especial, un sitio muy concreto o un análisis muy técnico, sino intenta ir a lo fácil, intenta ir a lo sencillo, a lo que la gente puede entender de primeras. Claro, pero para intentar ir a lo sencillo y a lo que se puede entender, antes hay que comprenderlo todo y además no hay que caer en el pecado de simplificar tanto que se quede esto en un esquema. Y esa supongo que será una de las cosas que tenéis más en cuenta y supongo que habrá debates en cómo hacer esto, hasta dónde recorto, hasta dónde llego, hasta dónde explico, ¿no? Claro, evidentemente contar un tema de cierta complejidad tiene unas limitaciones, es decir, no puedes escribir 20 páginas porque llega un punto en el que el lector se cansa. Pero desde el principio hemos apostado siempre por un formato en el que primamos que también el lector se haga, en cierto sentido, responsable y decir, bueno, si quiero conocer un tema en profundidad, tengo que estar 10-15 minutos leyendo. Al menos para tener una idea general y luego, pues si me interesa, pues puedo estar ampliando, buscando por internet y demás. Pero creemos que también al lector hay que tratarle por parte de los medios con respeto y con la inteligencia que tiene. Es decir, igual que no se puede pretender que un tema complejo, lo que pasa en un país o en una guerra, por ejemplo, lo entiendas en 5 minutos y en 500 palabras, son 2 caras, tienes que nosotros te vamos a contar cómo es a nivel complejo, pero también tienes que hacer ese intento por comprenderlo y por decir, bueno, voy a invertir mi tiempo en tratar de comprender esta cuestión. Fijaos que en un momento habéis tocado 2 puntos que creo que son 2 de los grandes pecados de los medios de comunicaciones tradicionales y de los periodistas ya viejunos, así, de mi generación. Sí, en fin, es que esto es. Uno, cuántas veces se subestima al lector y otro, cuántas veces se dan por supuestas muchas cosas que el lector se supone que debería saber y que a lo mejor no sabe. Lo cual parece que entra en contradicción, pero no, porque hay veces que los periodistas hablamos desde un conocimiento que viene ya como de carril, de mucho tiempo, de contarlo durante muchos años y olvidamos aspectos básicos, y otras veces los periodistas claramente subestimamos al lector y no les damos las claves más intrincadas de asuntos tan complejos como los que vosotros tratáis. O muchas veces se tiende a ir a la inmediatez en asuntos que no tienes que regirte por ellos. Es decir, muchos asuntos no tienes que buscar en la última hora, el breaking news, sino a lo mejor para hacerlo bien tienes que buscar hacer un análisis reposado, aguardar, es decir, vamos a esperar un par de días para ver cómo evoluciona esto, es decir, no ir, como pasa mucho en la prensa escrita actual, que se tiende a ir a la última hora y a estar encima del asunto. A lo mejor quizás esa no es la manera más adecuada de pretender entender la realidad. Pero fijaos qué paradoja, porque tú hablas de cómo la prensa escrita trata de estar en la última hora cuando es prensa escrita y si está en el papel la vamos a leer al día siguiente, y cómo vosotros, que utilizáis las redes sociales que tienen más inmediatez, apostáis precisamente por hacer el análisis reposado, ¿no? Claro, y ahí, es decir, es que ahora que has mencionado lo de las redes sociales, hay 2 puntos muy claves. Es decir, nosotros tenemos el análisis escrito en el que el lector tiene esa capacidad y ese tiempo para dedicarlo a la lectura, y también sabemos cómo manejar las redes sociales y hasta qué punto pues, soltar información o exponer una cuestión actual. Pues en el caso hay un atentado, pues se hace un análisis rápido
en el momento sobre algo que está ocurriendo. Nos ha pasado con diversos casos o elecciones. Hemos sabido cómo acoplar eso y no buscar simplemente lo que es atractivo para el clickbait o tener muchísimo más impacto, sino que la calidad es la información que das y que te dé igual si te ven 30 personas a 30.000. Es decir, lo importante es que esas personas aprendan. Pero yo tengo una pregunta. Cuando la calidad de lo que ofreces es grande, finalmente, aunque no sea en un primer impacto de gente que lo ve, sí que se va corriendo la voz y mucha gente termina entrando a ese tema, ¿no? Adrián. Al final te recompensa. Y luego las redes sociales yo creo que muchas veces se entienden fatal porque vemos que muchos medios las utilizan para soltar su contenido y ya está. Y nosotros sí que intentamos con ellas conocer a nuestro público, es decir, ver qué demandan, ver qué no entienden. Es decir, gracias a ellas nos sirve como un canal muy bueno para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué estamos contando bien y qué estamos contando mal. Y eso es un canal de comunicación muy bueno entre el lector y el emisor que te sirve para adecuar tus contenidos y ver por qué línea estás yendo bien o por qué línea no estás trabajando bien. Una cosa que estamos hablando de las redes sociales, como no estoy viendo el vídeo que estamos pasando, ¿están apareciendo todas vuestras redes sociales aquí? ¿O podemos aprovechar ya y hacer una cuña para dar vuestros... Sí, son imágenes, lo que pasa, mapas que hemos... No digo que aprovechéis y hagáis una cuña publicitaria de todas vuestras redes sociales, hombre, que te lo he dejado así en bandeja. No por favor, Eduardo. Sí, es decir, tenemos Facebook, Twitter, Instagram... ¿Qué más? Se me olvida algo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Es que hay muchas, entonces estar pendiente de todas y bueno, luego la página En Twitter web. somos @elordenmundial, en Facebook somos facebook.com/elordenmundial y en Instagram creo que también somos El Orden Mundial, es decir, muy originales en cuanto a nombres tampoco Muy bien, somos... porque si se recuerda, Claro, y luego tenéis una página web que déjame que adivine cómo se llama. Sí, estamos también en elordenmundial.com, como no podría ser de otra forma. Bueno, pues está muy bien hecha la cuña. Enrique, ¿cómo vas con...? ¿Vas bien? ¿Hablamos muy rápido? Ah, muy bien. No sé si podemos ver... Aquí, fantástico. ¿Qué os he dicho, Es que lo recoge todo. Él haciendo fácil lo difícil. Aquí en los bocadillos, nuestro Enrique Flores recoge todo. Bueno, Adrián, Fernando, os pido que os quedéis con un micro. Os invito a que paséis para allá. Tenéis vía libre para intervenir cuando queráis o levantáis el micro porque no sé si lo van a dejar abierto durante todo el rato y vamos a pedir que pasen nuestros siguientes invitados. Muchas gracias. Pero tú quédate conmigo, Fernando. Verdad, que no te Tú da quédate idea. aquí conmigo, hombre. No me huyas así tan rápidamente. Cierto. Sí, porque además yo sé que el orden mundial, y este va a ser un momento... Yo me siento un poco como en aquel programa de Sorpresa, Sorpresa. El orden mundial tenía muchas ganas de conocer a YMAPS y YMAPS tenía muchas ganas de conocer al orden mundial. Se conocieron en una comida que fue, digamos, un poco propiciada por este lugar. Vieron que teníais muchas cosas de las que hablar, que teníais muchas cosas en común y se llegó así a este acto en el que todos ellos además tienen muchas ganas de conocer a otra persona que va a estar luego con nosotros. Así que ya les digo que esto va a ser una locura del conocimiento. Voy a pedir, por favor, a los componentes de YMAPS, Sergio de Pazos y Bruno Teixidor, eso, que se vengan aquí con nosotros. Grandísimo aplauso. Fantástico. ¿Qué tal? Muy bien. Voy a... Sí, esta era la silla que habíamos quedado, la que teníamos que sentar. Es que voy a desbloquear para ver si estáis ya mandando preguntas como locos. No estáis mandando preguntas como locos, por favor. Me tuiten preguntas como locos con el hashtag Vida en Martes. Ay, por cierto, no lo he dicho, voy a decirlo mirando a cámara, que esta charla se puede seguir en streaming y además como vosotros lo habéis puesto todos en vuestras redes sociales, seguro que tenemos el streaming abarrotado totalmente. ¿Ves? Aquí se ha visto que soy viejuna, lo de abarrotado. Bueno, están con nosotros Bruno y Sergio, fíjate, porque estaban contando nuestros compañeros del Orden Mundial la complejidad de hacer fácil lo difícil y cómo a veces para explicar algunos temas hay que remontarse en el tiempo, hay que buscar el análisis, hay que buscar la historia. Y claro, yo me he acordado del vídeo de Siria que a vosotros os hizo absolutamente conocidos. Yo espero que todos hayáis visto los vídeos de YMAPS, pero si no habéis visto el vídeo de Siria, aparte de coger el móvil para tuitear las preguntas, os lo buscáis en YouTube así rápidamente para atender a la charla, lo guardéis para luego y luego lo veis. En 10 minutos estos hombres consiguieron explicar qué es lo que estaba sucediendo en Siria, porque también se hicieron una pregunta, era qué está pasando con los refugiados, por qué están llegando, y encontraste que las causas había que buscarlas no en el comienzo de la guerra, sino mucho, mucho antes. Propiamente había que buscarla más allá de la época colonial y de cómo se dividían las fronteras. Y estos caballeros cogieron y lo explicaron en 10 minutos. Esto fue así, ¿no? ¿Cómo lo hicisteis? Pues, ¿quieres responder tú? Suele contarlo muy bien, Sergio. Cuenta.
Bueno, sí, la pregunta sería más bien... La pregunta sería, desde el momento en el que decís, Fácil la pregunta. ¿qué sucede con la crisis de refugiados? Sí, ¿cómo empezó Entonces todo? decidís que tenéis que explicarlo y que tenéis que explicarlo de esta manera, con mapas, y que tenéis que ahondar no hacia el comienzo de la guerra de Siria, sino muchísimo antes. Sí, bueno, básicamente nos estábamos dando cuenta que los medios de comunicación tradicionales lo que nos hacían era, como una metralleta, tirarnos datos presentes de los bandos, cifras, los refugiados apareciendo por todo el resto de Europa. Y básicamente nos dimos cuenta que para hablar de esto habría que retrotraerse mucho más para atrás, ¿no? Y ver un poco los orígenes del conflicto y cuáles eran los ingredientes de que surgiesen estos problemas, ¿no? Y luego también enlazarlo un poco con nosotros como ciudadanos europeos y el papel que habían tenido nuestros países y nuestras culturas, ¿no? En esa región. O sea, cómo habíamos, digamos, teníamos más responsabilidad de la que parecía en esa región como europeos en la configuración de la problemática actual. Y entre ver Lawrence de Arabia, que dura 4 horas, o ver el vídeo de White Maps, que dura 10 minutos, se entiende mucho mejor con White Maps. Para que os hagáis una idea antes de verlo en YouTube, vamos a soltar un vídeo para ver cómo es esto. Siria está aquí. Hablemos de democracia. Estos son los países cuyos gobiernos dicen ser democráticos. A ver, caballeros del Instituto o White Maps, eso, ahora tenemos una primicia. Nosotros nos sabemos los guardadores de todo el legado cultural y espiritual de nuestro pueblo. Nosotros nos sabemos los defensores de todo este tesoro artístico y literario. Nosotros nos sabemos los dispensadores de estos bienes para los demás. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. Necesaria y no caprichosa. Esa primicia, siempre he deseado decir esto, de los creadores de White Maps, llega ahora una colaboración con la Biblioteca Nacional. Contadnos, ¿qué es lo que vais a hacer, lo que estáis haciendo? Pues bueno, básicamente lo que es lo que creo que se puede ver es como una aventura conversacional donde pues bueno, hay un relato y tú puedes elegir como caminos que tomar, ¿no? Digamos que... ¿Pero esto es para explorar la Biblioteca Nacional? Sí, se puede decir que sí. O sea, ellos, la Biblioteca Nacional quería comunicar que tienen un archivo digital muy potente con, donde está, pues es como el disco duro de España de alguna manera, ¿no? Pero encontraban que no estaba llegando, pues digamos, al público como más joven. Y creo que una cosa que hemos descubierto a lo mejor con los vídeos es que hay como espectadores tenemos como una especie de RAM mental que según vas tirándole datos se va sobrecargando y se va haciendo como una mochila cada vez más pesada y según avanza un artículo, un vídeo, pues al final llegas como saturado, los datos se te empiezan a olvidar, pesan más, ¿no? Y hay como una manera de hackear, digamos, esa RAM mental
Y es con narrativa. Digamos que creo que una de las cosas más interesantes, a lo mejor, de lo que hacemos es que utilizamos narrativa tanto en los vídeos como en el juego, en este caso. Digamos que la gestión que hacemos de los datos tiene como su truco, ¿no? Quiero decir, elegimos qué ocultar y qué contar al final, elegimos qué cosas soltamos al principio poco a poco, y en este caso, pues ellos nos plantearon si queríamos hacer un vídeo, pero bueno, como nos dieron carta blanca... Sí, además una de las cosas importantes que hay aquí es que usamos narrativa como medio, pero tenemos un análisis previo de un poco del tipo de audiencia que vamos a tratar, y en este caso, por ejemplo, lo que conseguimos es que mediante el descubrimiento del propio jugador pueda ir viendo el impacto y pueda ir haciéndose una idea de qué mensajes hay detrás de este juego, de qué tipo de exploración. Para conseguir todo esto, básicamente lo que usamos son disciplinas de experiencia de usuario, un poco para ver qué diálogo tiene este tipo de público con este contenido o con estas cuestiones. Entonces vamos a trabajar con ellos sabiendo de antemano lo que ya piensan, ¿no? Y este tipo de relación, y con eso vamos a hacerles un viaje, ¿no? Entonces partimos de un punto en que el jugador o el espectador, en el caso de los vídeos, tiene una imagen de ese tema y la vamos rompiendo para acabar construyendo otro tipo de imagen distinta u otro punto de partida distinto, ¿no? Le damos como unas herramientas para volver a lanzarle al mundo y que se puedan desenvolver de otra manera, ¿no? Entonces, básicamente es un poco la cuestión del juego. De hecho, se parece mucho... Me da que lo vais a conseguir, o que lo estáis consiguiendo. Esperemos. ¿Esto cuándo lo vemos? Porque claro, próximamente en 2017. Pues, después de verano. ¿Estamos en julio? Después de verano, justo. Después del verano. YMaps con la biblioteca Sí, nacional. mejor no. No, sí, no nos callamos. No más Después del concreto. verano todavía va bien. Después hablaremos de la narrativa, pero ahora que habláis de espectadores, en este caso habláis de la experiencia del usuario en la Biblioteca Nacional, pero a ver, yo quiero hablar de los espectadores de YMaps, porque el secreto es que el vídeo es Siria, con el boca a boca. En un momento fue un escándalo de ir ya por 50.000 visitas, una cosa así en Facebook, ¿no? Por 40 y chipimil. Más de 42 millones en alcance Eso. en un solo vídeo que Eso, subió, de 42 hecho, millones. un usuario anónimo a su propio perfil. Y a partir de ahí empezó a rebotarse, ¿no? Y se convirtió en viral. Exacto. O sea, al final lo que conseguimos es, como le hemos demostrado al espectador que es capaz de entender una cuestión que creía que solamente estaba al alcance de politólogos o tertulianos de la tele, Mira, al final... tertulianos de la tele no sé yo si tanto, ¿eh? Exacto. Bueno, pero es lo que piensa la gente un poco, ¿no? La cuestión es que como les hemos demostrado que sí que son capaces, les hemos convertido en un pequeño héroe, ¿no? Hacemos como el propio viaje del héroe en el propio espectador. No solamente usamos mitos narrativos dentro de la narrativa del propio vídeo, en este caso de YMaps, sino que al dejarles en esa posición, ellos mismos crecen y acaban queriendo ser prescriptores naturales de ese contenido y quieren enseñárselo a otros y poderse colgar la medalla en plan de mira, esto ya verás cómo te va a molar, mira, te lo paso, te lo comparto, ya me dirás que sí, que efectivamente te va a gustar. Y efectivamente. Claro, para hacer esto tiene muchísimas horas de trabajo detrás, no solo de la factura del vídeo. Bruno, enséñanos las manos. Pues... Sergio, enséñanos las manos. No vale que las enseñes así porque los vídeos se ven así. Bueno. O sea que en la rueda de identificación hay que enseñar las manos así para que os reconozcan. Esas son las manos que habéis visto en los vídeos de YMaps. Bueno, de hecho en el de Siria salen las dos, las Sí, cuatro. sale un momento las mías haciendo... Es una que cosa agarran colaborativa, cosas. de pon la bandera que no me da tiempo a cogerla, ¿no? Que tiene su dificultad y luego la voz es la de Bruno, ¿no? Sí. Y hace así como, sí, cambiando un poco la voz para que no reconozcamos bien la voz de Love. Pero aparte de todo esto, hasta el momento de llegar a grabar el vídeo con la cámara cenital, con los mapas, con las manos, las banderas, lo que toque, claro, hay mucho tiempo de trabajo previo para saber cómo hacéis esa narrativa y para hacer sobre todo el análisis de todos los datos y pasarle el cedazo y conseguir ese producto de 10 minutos que lo explique todo bien, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de Siria, me parece que fue como un mes y medio, más o menos, de trabajo. En un principio, de hecho, comenzamos como un poco a ciegas, documentándonos y como buscando cuáles eran las claves, sin tener muy claro cuál iba a ser la forma final. O sea, sabíamos que, bueno, yo me dedicaba a la publicidad, Sergio se ha dedicado durante mucho tiempo al diseño de la información, entonces sabíamos que iba a ser visual, sabíamos que podríamos grabarlo, sabíamos que... pero lo pospusimos al final.
Y cuando ya estuvo la fase de documentación y de preparación del guión hecha, pues Sergio se tenía que ir al día siguiente y dijimos, esta noche, por mis cojones, que se graba. Sí, sí, sí. Y en lo que había sido un mes y medio, pues en una noche... En una noche loca de más de 10 horas. Sí, patrocinada por bebidas energéticas y tal, pues al final pues salió el vídeo de Siria. No, pues salió muy bien, ¿eh? Y luego para decidir el resto de los temas, supongo que es el que os toca, el que decidís. Aquí hay una pregunta que no está siendo respondida o por los medios tradicionales o sobre la que nosotros tenemos dudas. Vamos a investigar sobre ello y vamos a hacerlo, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, con los temas de la democracia, teníamos un poco la intuición de bueno, qué tipo de esquizofrenia tenemos en los países occidentales cuando de repente, viviendo en democracias o en gobiernos democráticos, salimos a la calle a manifestarnos pidiendo o más democracia o pidiendo democracia real, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, siguiendo esa línea intuitiva y obviamente también sabíamos que había ciertos temas interesantes y en fuentes académicas descubrimos, que además es parte también del proceso, al igual que el espectador lo ha descubierto, nosotros lo hemos descubierto previamente, que era como indicabas antes. Entonces descubrimos que había unos contenidos jugosos para trabajar. ¿Algún tema que se os haya resistido? Que no hayamos podido abordar o que digáis, ay, necesitamos más estudio para hacerlo, nos gustaría hacerlo, pero hay que profundizar más, o... Lo que sí que creo que es interesante es que después de hacer Why Democracy, esta pareja de vídeos sobre lo que comentaba Sergio, nos habíamos documentado tanto sobre sistemas electorales y sobre procesos de representación y tal, que dijimos, esto en realidad hay un agujero muy grande que cubrir, qué sé yo, la ley DONT, la mal llamada ley, ¿no? Que parece que es como una ley precioso para que lo expliquéis. Extraña, ¿no? Podéis hacer una joint venture aquí para explicarlo entre todos. Pues oye, seguro que saldría algo maravilloso. Pues nos dimos cuenta como que habíamos sacado muchísimas claves que no estaban en esta pareja de vídeos, pero digamos que eran como claves más técnicas y sobre todo eran más complejas. No es que fueran difíciles, sino que si explicabas una, tenías que explicar todo el sistema. Entonces, bueno, hicimos el que quizá es nuestro vídeo más técnico, que es Why Elections, se llama, y creo que, bueno, tiene un poco que ver con lo que preguntabas, porque fue el que entrañaba más reto en el sentido de cuando utilizas narrativa, antes ha hablado Sergio como de mitos y de modelos, la narrativa tiene como una serie de claves, ¿no? Suele haber un bueno, suele haber un malo, suele haber un... Y en el caso de los sistemas electorales era difícil decir, digamos que hay como dos familias, la mayoritaria y la proporcional, y lo que había que explicar es difícil contarte una historia con buenos y malos. Claro, de hecho, pasamos de explicar una cuestión de filosofía política en Why Democracy a explicar mecanismos. Y además, para explicar uno, tenías que acabar explicando todos, como decía Bruno. Entonces, al final, fueron como dos mini-masters de sistemas electorales, de familias mayoritarias y familias proporcionales, y con un extra encima, hablando del ejemplo concreto de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en las penúltimas elecciones. Entonces, al final, no deja de ser muy complejo de abordar, por mucho que lo intentes simplificar y por mucho que intentes hacerlo lo más llano posible. O sea, al final no dejan de ser mecanismos electorales y es complejo. Sí, antes preguntabais, que creo que era muy interesante, lo habéis hablado antes, sobre el tema de la complejidad, y es verdad que siendo que nosotros trabajamos en un medio que es tan inmediato, la gente entra como si fueran extraterrestres, yo también, entramos como con un hambre de contenido muy grande y queremos como que enseguida el contenido tiene que estar explicado muy rápido. Entonces es verdad que es un reto grande explicar algo que es complejo, porque, quiero decir, vas a tener que decir que es un sistema y bueno, pues evidentemente es algo lineal y tendrás que contar algunas partes antes, otras después. Pero creo que ese es de los mayores retos que tenemos. Es un reto, y saber qué es lo que dejas y qué es lo que quitas y qué es lo que guardas para después, ¿no? Sergio, para después te pido que te lleves el micrófono para que puedas intervenir desde allí. Un aplauso para Sergio de Why Maps. A Bruno le pido que se quede aquí conmigo. Has cogido el micrófono así como con arte musical, ¿eh? Bueno, nuestra siguiente invitada sabe mucho de narrativa porque se dedica, entre otras cosas, a narrar. Ella consigue hacer que la economía sea fácil de un modo pedagógico. Marta Flick, por favor, que venga con nosotros. Un aplauso para ella. ¿Aquí?
Claro, bueno, donde quieras. Hola, ¿qué tal? A ver, Marta, tú eres economista, eres actriz. Muchos de los que están aquí la conoceréis por sus vídeos en el Huffington Post, porque es que esta mujer se pone enfrente de la cámara y nos explica asuntos complejos también de una forma fácil y además humorística, porque es de esas personas que creen, como todas las personas inteligentes, que el humor sirve para explicar casi todas las cosas. Y además, cuando uno se ríe de algo y cuando le encuentra la gracia, esto también hace que tenga más adhesión a la memoria y que luego se acuerde. La narrativa, qué importante es también en tus vídeos, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, lo has explicado perfectamente, Marta, y es que yo intento, en el momento en el que veo que la macroeconomía se percibe como algo ininteligible para la sociedad, yo veo concretamente mi necesidad de contar las cosas de una forma fácil y accesible nace de un día que estoy en un bar y donde la gente está hablando con muchísima preocupación acerca de la prima de riesgo, que era como el tema top en aquel momento, ¿no? Entonces yo dije, madre mía, qué necesidad de estar trasladando este estrés absolutamente innecesario a una sociedad que por falta de información o por falta de entendimiento está como más acojonada, o sea, tiene más, o sea, el miedo, el desconocimiento y tal va todo de la mano. Entonces, efectivamente, yo me planteé contar esto en unos vídeos de unos 3-4 minutos en función de la complejidad, y sí que es verdad que el humor es un atenuante de esta complejidad y de este calado, ¿no?, que pueda tener, o de esta cosa más sesuda, que a veces también juega en mi contra de estás frivolizando acerca de algo importante, pero que creo que al final se está entendiendo bien el lenguaje, y también es muy complicado en temas económicos encontrar el punch, ¿no?, o el running gag, que se llama en humor, para que realmente eso haga gracia, porque hay veces que es que no tiene ninguna gracia. Verdaderamente hay veces que es muy difícil. Sí. Vamos a ver uno de los vídeos de Marta, dentro vídeo. ¿Te acuerdas cuando fuiste al banco a abrir el plazo fijo aquel y te regalaron esa cubertería? Uy, qué cubertería tan bonita, que no sabías si estabas en el banco o estabas en el Corte Inglés. Era como, uy, ¿esto qué venden? Bueno, pues busca la cubertería y devuélvesela. Sí. En serio, sé solidario, joder. Porque si no es que los bancos van a ser los nuevos chatarreros de la sociedad. Claro, porque ahora están en problemas y les tenemos que ayudar. Los españoles siempre hemos ayudado a nuestros bancos y esta no puede ser una excepción. Coge todo lo que te hayan regalado y dáselo, que lo puedan ellos revender. Hombre, por favor. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que tienen un montón de deudas ahora. O sea, ¿les han ido un tuerto o qué? Pobrecitos los banqueros. Hostia, a ver, tienen que pagar lo de las cláusulas suelo, lo de que si manipularon el Euribor, que si tienen que devolver hasta los actos jurídicos documentados, por favor, criaturas. Hostia, no es justo, tío. Yo creo que se nos está yendo de madre. Los bancos son súper necesarios y siempre han estado ahí a nuestro lado para meternos en marrones, joder, ahí con los de las hipotecas y la deuda tóxica que nos vendieron, joder, pero en el fondo yo creo que actúan de buena fe. Lo que pasa es que no saben expresarse muy bien y te hacen firmar cosas extrañas. Ya está, pero no es su culpa, yo qué sé, pues la vida les ha hecho así, ya está, no es fácil. ¿Y ahora qué les ha pasado? Les ha salido un puto grano en el culo que se llama Mark Zuckerberg, el de Messenger. Es que ahora se ha sacado de la manga, de la peineta, ya tiene el permiso de Irlanda, al loro, para hacer transacciones con dinero digital. Esto significa que tú estarás ahí mandando un Messenger a tu colega en plan, oye, ¿dónde nos quedamos a tomar la caña? Y al mismo tiempo le puedes estar haciendo transferencias y movidas ahí todo el rato. Entonces, un día irás a tu banco y dirás, hola, vengo a hacer un ingreso a una cuenta de un amigo. Y entonces la de la entidad o el de la entidad te dirá, ¿es usted cliente de nuestra entidad? Y tú le dirás, no. Y entonces ella o él te dirá, bueno, pues entonces la operación lleva una comisión. Entonces tú le dirás, bueno, a lo mejor lleva la misma comisión que lleva el que te follen. Y entonces ella irá corriendo al despacho del director. Enrique Flores, fíjate que te lo estábamos poniendo muy fácil, hablando todos muy despacito hasta este momento. Hola, exacto. ¿qué tal? Encantada de conocerte. Él sobre todo está encantado de conocerte a ti. Vamos a ver si vamos viendo alguno de los dibujos de Enrique. No te asustes, que al principio nos dibuja sin ojos y sin orejas y sin nada. Maravilloso. Pero luego nos lo pone todo súper colocado y súper estupendo y... Mírale, ¿ves? Nos lo pone todo luego... Qué arte, qué arte. No, nos lo pone todo luego fantástico. ¿Cómo os habéis quedado? Que no os habíais visto Qué maravilla. vosotros. ¿Cómo os habéis quedado, Como un TVO, pero vamos, con todas las viñetas. Aquí había también posibilidades de colaboración, Marta, tú utilizas un lenguaje coloquial, utilizas también siempre la ironía como recurso humorístico, pero al final lo que estás explicando son asuntos complejos. Vienes también de una experiencia de hacer pedagogía de la economía así, cara a cara con la gente, y de saber qué es lo que mejor funciona para explicar esto, ¿no? Sí, o sea, además, esto no es que yo me levante un día y diga, bueno, pues voy a leer y voy a intentar traducir, que también, ¿no? También radica en eso, pero yo soy de formación, soy licenciada en Economía, estudio un máster de Comercio Internacional y entonces me especialicé mucho, pues eso, en Comercio Internacional y trabajé
años en banca y en departamentos, pues eso, de internacional. Esto me da un bagaje, esto me da una accesibilidad a poder entender y a poder desgranar todos estos temas. Y sí que es verdad que yo, aunque peque un poco de decir el taco y tal, siempre creo que el taco, la mala palabra, es efectiva en tanto en cuanto de todas las posibilidades y todos los recursos lingüísticos que tienes, crees que en ese momento es el más efectivo, no por carencia de los otros, sino porque eliges exactamente eso. Sí, porque además es una llamada de atención dentro de este formato porque no se suele ver en un tipo de formato y hablando de este asunto que alguien diga coño. Sí. Que a veces es muy liberador, oye. Sí, es muy liberador, créeme. Sí. Y eso, y bueno, la verdad es que el feedback que tengo y tal, o sea, no pretendo dar absolutamente todos los detalles, porque, por ejemplo, en el vídeo que saco el jueves en el Huffington hablo de por qué considero pues que una bajada de impuestos progresivos no es lo más adecuado en este momento, ¿no? Entonces hablo pues de déficit estructural, de no sé qué, y es como, bueno, esto ya lo contaré otro día, porque son jardines en los que realmente deja de tener gracia lo que estoy contando o deja de ser intuitivo o pedagógico, ¿no? Que es al final, en esencia, lo que me interese, que pueda despertar un algo y que digan, vale, y ahora vamos a seguir investigando por aquí o voy a seguir leyendo por mi cuenta. El despertar el interés, ¿no? Por lo menos. Pero despertas el interés y luego supongo que tendrás muchas reacciones de espectadores que te ven que te dicen, oye, qué bien que estaba yo intentando entender esto, sí. No había manera y qué bien me lo has explicado, chiquilla. Sí, me pasa mucho y luego también me pasa una cosa muy desconcertante y es que a lo mejor me llaman docentes y me dicen, he puesto tus vídeos en clase para que entiendan la economía y tal, esto, lo otro, y digo, hombre, sí, espero que no se quede en eso porque si no me asustaría un poco. Y luego también, pues, no recuerdo ahora mismo de qué entidad era, que me dijeron, oye, hombre, Marta Flich y tal, si nos pusieron el otro día un vídeo de, fíjate, esas son las carencias que la sociedad ve en nosotros para trabajar a partir de ahí. Y me pareció muy interesante. Dije, bueno, pues algo bueno tengo que estar haciendo, ¿no? Ah, claro. Oye, ¿alguna vez te han pedido asesoramiento para eso? Porque, claro, muchas veces lo que ocurre es que desde los bancos, si tú has trabajado en banca, sí. o desde determinadas instituciones financieras o económicas, no se explican bien las cosas, con sí. un lenguaje bastante arcano, por decirlo de alguna manera. No sé si te han pedido alguna vez asesoramiento para decir, vamos a explicar esto de manera que los ciudadanos lo puedan entender más fácilmente. Sí, continuamente. Sobre todo, últimamente, por ejemplo, de comisiones obreras me han pedido que haga cursos sobre comunicación y en distintas organizaciones o instituciones sí me piden que un poco de las claves de cómo se propicia o cómo se consigue una comunicación fluida y más inteligible. Como decía, básicamente en lo que reside, es lo que siempre digo, es entender el contenido de lo que estás contando. Creo que es fundamental porque lamentablemente estamos empezando a acostumbrarnos a argumentarios que la gente repite sistemáticamente como mantras sin estar entendiendo exactamente qué es de lo que se está hablando. Y entonces eso le quita mucha verdad. Y creo que eso establece un abismo entre el que habla y su interlocutor. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda en este momento, ruego que la mande por Twitter con el hashtag VidaMartes. Además, Marta nos puede remitir alguno de los vídeos que ha hecho o puede explicarnos aquí en situ y luego nos cuentas cómo haces los vídeos. Muy bien. Y aprovecho porque ya habéis mandado algunas de las preguntas. Voy a pasaros esta de Arturo. Dice, ¿es difícil vivir de publicar contenido periodístico internacional a través de las redes sociales? La pregunta es para el orden mundial, pero yo creo que es extensible a todos los demás. Si es fácil o difícil vivir, pregunta él, de publicar este tipo de contenido en las redes sociales. A ver, el orden mundial. Vamos a ver. Creo que el tono ya... Me viene un suspiro de entrada. Vamos a ver, vivir se puede vivir. La cuestión es que tienes que tener la paciencia y es un mundo muy novedoso, es decir, que en mucho sentido vas a ciegas y eso pues lleva unas incertidumbres, es decir, que en España se dice muchas veces, bueno, yo si tengo que hacer algo monto un bar, pues esto no es montar un bar, un negocio al uso tradicional, sino que tienes que experimentar, por así decirlo, con un nuevo modelo de negocio y con unas nuevas posibilidades que en definitiva todavía no se han probado, por así decirlo, si funcionan o no. Nosotros confiamos, también por la cuenta que nos traen, que sí funcione. Y trabajamos, de hecho, en poder ir profesionalizando esto paulatinamente y algún día, ojalá, poder vivir de la cuestión. Pero sí es cierto que, bueno, yo confío en que sí. Y poco a poco, ya lo hemos visto hoy también con Whitemaps, que hay pequeños momentos, destellos de luz que permiten bueno, tener esperanza, en cierto sentido, en encontrar un modelo que sí nos permita... que sea sostenible, vamos. Bruno, destello de luz.
Claro. No, creo que tienes totalmente razón. O sea, es un mundo nuevo, vamos como un poquito a tientas. Es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, hemos experimentado con el... Quiero decir, hay contenido que tenemos que ha sido producido por una productora en parte. Luego, bueno, habéis podido ver en el tráiler un vídeo que hicimos para una fundación, por ejemplo, o este trabajo de la Biblioteca Nacional. Pero es verdad que es complicado. O sea, en nuestro caso también tenemos como, bueno, aparte de la bolsa de temáticas que nosotros queremos tratar, pues digamos que estamos abiertos a que venga gente a proponernos temas, pero bueno, también hay un compromiso de autenticidad y de honestidad en el cual tampoco puedes casarte con cualquier proyecto, ¿no? Pero bueno, y luego están todos los sistemas nuevos de monetizar contenido en Facebook, en YouTube. En YouTube están como más maduros, ¿no? En Facebook están ahora llegando a España y bueno, tenemos fe puesta en eso, pero es verdad que de momento lo que hemos probado es más tradicional, yo creo. Marta, y es difícil convencer a los medios de es necesario explicar la economía así para que llegue, aunque yo supongo que cuando te ven explicarlo ya no tienen ninguna duda. Sí, la verdad es que esto es, como estamos, es Internet, esto funciona por likes, por visitas y tal. Entonces, independientemente del contenido que tengas, lo que ellos perciben es, esto me interesa porque tiene mucha visibilidad o muchas visitas. Yo empecé mi canal YouTube. Entonces, cuando cuando llevé el producto al Huffington, bueno, pues ahora pues les he vendido el producto y ya está. Pero si no hubiera tenido, o sea, más que el contenido, te quiero decir, es la difusión que pueda tener y la recepción que pueda tener, ¿no? Por parte de los televidentes, de los internetientes, ¿cómo se dice? Bueno, YouTubervientes, ¿no? Los supervivientes, ¿no? Al final. Sí. Vale. Pues eso, entonces, pero en cualquier caso, apoyando un poco lo que decía Bruno, es muy gratificante, ¿eh? El poder generar algo que es un motor interno y que es absolutamente vocacional y poder hacer más o menos dinero con ello. Yo en mi caso tengo que acudir a muchos pagadores con mi talento, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Pero bueno, no dejamos de hacer lo que nos gusta, que es importante. Pues claro que hacemos lo que Sí. nos gusta. Yo quisiera agradecer que hubo una persona que en 2008, haciendo lo que le gustaba, que era hacerse preguntas sobre la economía, estaba él haciéndose una especie de diccionario de asuntos económicos que mandaba a sus compañeros de trabajo y entre ese diccionario decidió explicar que era... Perdón, me voy a retirar otra vez el micrófono. Es que esto del PPO le da un poco de emoción, pero es como redoble de tambor para presentar al siguiente invitado, pero también es incómodo. Decidió explicarse que eran las subprime en Estados Unidos. Y a partir de ahí todos conocimos a Leopoldo Abadía, que está hoy con nosotros y que pido un grandísimo aplauso para él. Gracias. Claro, Leopoldo, desde entonces se hizo muy famoso, muy popular, nos explicó las cosas que no entendíamos nada de economía, porque claro, en el año 2008, la subprime, en el año 2008 estos caballeros tenían 14 años. Claro. Que además creo que teníais muchísimas ganas todos de conocer a Leopoldo. Y que teníais muchas ganas de hablar con él, porque él fue, creo que, un pionero en explicar estos asuntos tan absolutamente complicados de una manera sencilla. En principio fue una sorpresa, como ese artículo inicial que escribió se convirtió en una especie de... no de Biblia, sino de letra revelada que nos explicaba qué era lo que estaba pasando en Estados Unidos y cómo eso podía afectarnos a nosotros. Y a partir de ahí, 9 libros, todo tipo de explicaciones, todo tipo de charlas. No haga así con el hombro. Es que es verdad, Sí, es que sí. nos ha ayudado a ser mejores y más listos. No, que sí, tienes razón, es verdad. Gracias. Pero que tiene que quedar claro que yo no quería hacer todo esto. No, si ya lo sé. Segundo, tiene que quedar claro que no soy economista. También. Que soy ingeniero textil. Tiene que quedar claro que el primer sorprendido soy yo. O sea, mi mujer dice, eso que dicen todos, es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mi mujer siempre dice, detrás de un gran hombre hay una mujer sorprendida. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Ese diccionario que tú decías, yo lo que pretendí era hacer un diccionario para mí, por eso iba sin firmar, de términos económicos, financieros, deportivos, lo que fuera.
O sea, desde el primer término que hay es abrazafarolas. Y luego hay otros que son adolescencia. Y luego un día, pues se me ocurrió hacer uno que se titulase Crisis. Bueno, entonces todo eso que decís de la documentación y todo esto que lo habéis tomado muy... Claro, yo digo, ¿cómo explico a estos chicos que yo solo escribí en una tarde de domingo, copiando una serie de cosas, cortando y pegando, y poniendo tres comentarios? Como era para mí, pues no lo firmé. Y me salió, en vez de 4 líneas que tenían los demás vocablos, pues me salió 6 páginas. Lo puse como anexo y ya está. Entonces se lo mandé a un amigo mío, que al cabo de 2 días me dijo, me ha gustado mucho. Se lo he mandado a 2 amigos míos. Entonces al cabo de 15 días el artículo llegó a mi despacho, enviado, no sabemos por quién, con una nota que decía, seguramente os interesará. No sabemos quién lo ha escrito, pero por el estilo ha debido ser un joven estudiante universitario. Ese era yo. Justo. Claro, me quedé muy contento de mí mismo. Bueno, entonces pues Gonzalo, que tiene una agencia de comunicación en Barcelona, dijo, papá, esto no puede ser, hay que poner tu nombre, porque había que poner mi nombre rápido, porque ya en un determinado banco, un determinado directivo, lo hizo circular mi artículo firmado por él. Ay. Que esas cosas pasan en la vida. Sí, esas cosas pasan mucho. Bueno, pues entonces se puso, y entonces hizo un blog. Mira, yo estoy casado, ya sabes que tengo muchos hijos y muchos nietos. Yo pensaba que habría 100 visitas. Pues mi mujer, los hijos, los yernos, pues 100. Entonces, el otro día pregunté cuántas visitas llevamos acumuladas, llevamos 5 millones. Claro, no son los 42 millones vuestros, pero tampoco está mal. No. Y todos los libros que ha vendido Leopoldo Abadía después de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, de verdad, cuando oigo a estos chicos, pienso, es que no entiendo nada. pero me manejo. O sea, yo me he metido ahora en un mundo en el que como la gente me recibe con mucho cariño, pues me lo paso fenomenal. Pero digo, Dios mío, mi vida, ¿pero qué dicen estos chicos? Bueno, entonces muy bien. Pero en el fondo, estos muchachos, Marta y usted, hacen lo mismo que usted ha explicado en algún momento, como yo me limito a ordenar cosas, como si eso fuera fácil. Sí, yo Es que eso es lo más complicado. Sí, no, que sí, pero que yo lo hice en una tarde. Bueno, y ellos en una noche con el Red Bull, pero es que hay tardes muy productivas. Una tarde en la que se filtran muchos años leyendo... Pero una tarde. Bueno. No. Nosotros, entonces diría que hicimos el vídeo de Siria en una noche, pero... Claro. Bueno, que lo hice. Eso no es una genialidad. Entonces, de repente, pues me hice famoso. O sea, me llamaron los de Espasa para escribirse un libro. Yo he sido profesor en el IES durante 31 años y no he escrito nada. O sea, tú puedes ir ahora al IES y decir... Estaba reservando energías para ahora. ¿Me da usted la documentación del profesor Abadía? Nada. Y ahora voy por el libro. Es que han hecho 9, yo creo que son 10 libros. Claro, porque eso les va a preguntar, que después del verano aparece el 10º libro, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora ya... es que pasa una cosa. De economía escribí ese, el primero, que fue muy bien. Luego el segundo, luego el tercero. Y un día cuando me encargaron el cuarto dije, si se me acabó la ciencia, si no sé ya más, sí, ya está. Y me dijeron, no, de la familia, que de eso sí que sabes. Digo, sí que es. Pero de eso bastante. Por necesidad. Bueno, entonces ahora sale un libro que se titula, lo mejor del libro es el título. El título lo ha puesto Gonzalo. Se titula Abuelos al borde de un ataque de nietos. ¿Y qué verdad es eso, Ese me ha salido muy bien. Leopoldo, con 12 hijos, ¿cuántos nietos tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos nietos tiene 48. usted? Está el ataque bien, ¿no? El libro bien documentado de la propia experiencia. Sí, claro. A mí dicen, escribe de la familia. De eso sabes yo. Sí, sé mucho. Y el anterior era Yo de mayor quiero ser joven. Sí. Y luego el Yo de mayor quiero ser nieto, podía ser también. Sí. Y luego el anterior fue Cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón. Mira, el otro día me pasó una cosa en casa que noté que me estaba volviendo gruñón. No sé qué dijo un nieto y me molestó. Dijo algo y me molestó. Y pensé que me tengo que volver a leer mi libro subrayando. Bien, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces ahí está. Entonces, pues conferencias, no sé. ¿Cuántas, Gonzalo?
800, 900. 800, 900. Sí, pero sí, o 1000. Pero profesor Abadía lo dice así como... ¿Qué si- quieres que te diga? 900, 900. Sí. Claro, pero es que antes el profesor Abadía prácticamente que se había inventado lo que eran... Se trajo los másters a España, que usted se fue a Harvard. Sí, no, que sí, que es sí. que esto eso- es una historia que a mí me gusta muchísimo y me gusta mucho que Pero la eso cuente. eso fue antes. No, eso fue hace mucho. Sí, cuando era más joven que ahora. Entonces nos pasó una cosa. Cuando esto el año, fijaros, el año 60, ¿quién había nacido aquí el año 63? Nadie. Bueno, no, que nadie, no digáis que alguien, nadie. El año 63 me mandaron a América con 4 profesores del IESE. Pues fíjate, quítame, pues bueno, teníamos 30 años. Entonces, no sabíamos a qué íbamos. Íbamos a Harvard, como íbamos con la categoría de profesores asociados, vivíamos de película. No pegábamos ni brote. Y entonces, bueno, habíamos ido con las familias. Yo fui con mi mujer, con 3 niños y una chica de servicio, a la que le subimos el sueldo para que viniera y de 1.500 pesetas le pasamos a 3.000. No traduzcas a euros, que será vergonzoso. Bueno, entonces, llegamos allí un mes maravilloso. Y llegó el director del IESE con un par más y dijeron, bueno, el año que viene a estas fechas empieza un programa que se va a llamar Máster. Una cosa que os tenéis que creer, porque os la digo yo, es que la palabra máster no existía en España. No había ningún máster de nada. Tanto es así que uno de los profesores le preguntó al director, ¿y por qué habéis elegido esa palabra? Entonces dijo, por su honda raigambre académica. Ya, bueno, si es por eso. Bueno, bien. Y así hicimos el máster, el primero. Bueno, luego ya enseguida vinieron más máster, pero ese lo hicimos nosotros. Bueno, pero esto fue hace 1000 años y la fama está. O sea, ahora voy por la calle y me piden autógrafos. Claro. Que me da mucha vergüenza. Y entonces me pasa lo siguiente, que lo tiene para una señora. Y dice, oye, ¿cómo le agradezco que a los ignorantes nos haya usted explicado las cosas? Dije, pero si es que las cosas son mucho más fáciles de lo que tú te crees. Digo, mira, si tú ingresas 100 y gastas 200, ¿qué tal vas? Dijo, mal. Digo, ya te lo sabes todo. Ya está, sí, ya está. En vez de poner 100 y 200, pon 100.000 millones de dólares y 200.000 y ya está explicado todo. Claro. Marta sabe más que yo, eso lo sé. No sé, pero no sé. Yo también Estoy escuchando atentamente. También No, propongo sí. que si puede haber un vídeo Abadía Oye, Flitch podríamos así. hacer- sí, sería muy guay. No, veo Sobre que, todo veo para que mí, pueden ¿eh? salir colaboraciones de aquí. Sí. Enrique Flores, ¿cómo vamos con...? Ahora ya vamos en un ritmo un poco más pausado para hacértelo más fácil, porque Marta y yo hablamos de prisa y si no, vamos a ver los dibujos de Enrique un poco, a ver cómo vamos. Qué bien ha quedado. Es que es fantástico. Yo no sé cómo lo hace. Seguro que ahora suena mejor, pasa copias de todo. Pasa así como... vamos a hacer un salto generacional. Os recuerdo que podéis preguntar desde Twitter, por favor. Pido a Eduardo, a Sergio, que están aquí sentados, que Adrián, que intervengan cuando quieran. Gonzalo, si quiere intervenir también, ya que tiene un micrófono aquí al lado, como ha sido citado en varias ocasiones. Pero sabéis que canónicamente de nuestros invitados los únicos que pueden intervenir hoy son nuestros martianos. Ellos sí que son jóvenes, son insultantemente... Bueno, aquí es todo el mundo muy joven hoy. Pero ellos son los más jóvenes del lugar que tienen micrófono. Lo tiene Fernando. No sé a quién quieres preguntar, pero tú, vía libre, que el micrófono es tuyo. Yo pregunto. Vale, pues lo primero, buenas tardes, ¿qué tal? Y mi pregunta va a ir un poco dirigido a todos. Habéis estado hablando maravillosamente de lo de hacerlo difícil, fácil y bueno, simplificar para, como decía el profesor Abadía, pues explicarnos a los ignorantes, ¿no? Y mi pregunta es, en ese proceso de simplificación, de ir cogiendo datos de algo muy complejo para poder convertirlo en algo comprensible, ¿hay riesgo de pecar en la interpretación, en cierta subjetividad o es difícil mantener esa objetividad? Yo querría saber vuestra opinión, la de todos. Pues la de todos y que además pueden entrar en debate. Bruno. Vaya. ¿Ah? Es que te he visto así con los ojos muy abiertos. Si no, Leopoldo, no, bueno, quiero decir que creo que sí, claro que sí. O sea,
hay que reconocer que bueno, que sí. Pero bueno, estás hablando como de dos cosas, ¿no? Por un lado, si puedes caer como en una simplificación muy grande, que quizás sea como mentir, digamos, o si puedes caer en que tu visión de la realidad manipule o contamine lo que estás contando. Es efectivamente, más bien la segunda opción. Acabamos de ver un ejemplo de simplificar la pregunta. Es ejemplo práctico de lo que está yendo el Vida en Martes. No, yo creo que seguro, claro que ocurre. Creo que una manera en la que puedes ayudar con eso es reconociéndolo. Marcar los límites de dónde está la opinión y dónde es complicado. Quiero decir, siempre habrá como un sesgo de, pues bueno, aquí en este caso pues estamos en España, en Europa, tenemos, bueno, pues una serie de sesgos que van a condicionar como hasta los temas que elegimos también están condicionados, ¿no? No sé, igual Sergio quiere añadir algo. Sí, bueno, básicamente lo estabas comenzando tú muy bien. Básicamente somos dos hombres, varones, 31 años, clase media, Madrid, capital de España, Arganzuela. Ahí ya tienes mucho sesgo. O sea, tenemos una visión distorsionada de la realidad. Todos aquí la tenemos. Entonces, ¿es difícil alejarse de eso? Sí. Pero bueno, siempre va a estar ahí. O sea, siempre intentamos alejarnos lo más posible de eso. De hecho, una de las maneras es ponerse en el lugar de la audiencia que has elegido. ¿Cuál es tu target? Entonces te pones en su lugar e intentas ver, pues bueno, también su distorsión y en qué les puedes ayudar para que vean otros puntos de vista y puedan tener otro tipo de puntos de partida y conclusiones distintas, ¿no? O sea, es como abrirles un poco los ojos, ¿no? De hecho, hay una cosa que hablamos mucho que es intentamos generar una cosa que en inglés se dice insight, que es como unas gafas que te colocas y de repente lo ves todo con otros ojos, que es un poco pues intentar verlo con otra perspectiva, con la perspectiva de otra persona, ¿no? Y además que el conocimiento pues esté pensado para ellos, ¿no? Para ese tipo de audiencia. Adrián. Sí, y también yo, de otro punto de vista, es decir, asumir de primeras que la objetividad no existe. Y si ves que alguien te está diciendo estoy siendo totalmente objetivo, desconfía porque lo más probable es que te esté engañando porque es imposible. Todos tenemos nuestras subjetividades y nuestra manera de ver las cosas y es inevitable. Y yo creo que lo que tienes que tratar de ser es ser honesto. Es decir, yo pienso esto, pero lo opino por tal y por cual. Y en el camino que tú escribes, explicarlo. Y que el lector sepa desde dónde tú hablas. Y que en ningún momento se lo ocultes. Quizá creo que es la clave para poder transmitir realmente bien lo que tú estás contando. Más que tratar ese objetivo, que creo que es un debate que... Creo que es una falacia intentarlo porque es imposible. Leopoldo. Sí. No, me explico. Yo en el primero, en el de la crisis ninja, me daba lo mismo lo objetivo que lo subjetivo. Escribí, como era para mí, si te gusta, te gusta, y si no, lo borras, ya está. Bueno, y ya no he escrito más. Pero otro día, con este asunto del Banco Popular, resulta que ha habido un íntimo amigo mío que se ha arruinado. Arruinado. Y cuando quiere decir arruinado, quiere decir que no le queda nada. Bueno. Y entonces he escrito un informe sobre el Banco Popular. Y dije, y lo he releído 12 veces. Porque la subjetividad se me nota. Claro. Entonces le voy quitando cosas de subjetividad, pero digo, a ver si quito... Y entonces ahí estoy. Como ese informe no saldrá nunca, pues ya está. Le puedo poner la subjetividad que viera. Se lo he mandado a ese amigo y me ha dicho, sí, fue exactamente así. Pues ya está, pobre hombre. Pues a mí me gustaría leerlo con toda su subjetividad, ¿eh? A mí me gustaría leerlo con toda su subjetividad. Bueno, mañana te lo pasaré. Vale, muy bien. Por cierto, que Leopoldo Abadía suele decir, si lo entiendo yo, lo va a entender todo el mundo. Esta es una de las claves, ¿no? Hacerlo... Pero es que pasa una cosa que, como no sé, lo tengo que escribir de manera que lo entienda yo. Y mi sorpresa ha sido que cuando entiendo yo, lo entienda la gente. Y no es más que eso. Entonces, por eso, hay muchas cosas que me dicen, ¿por qué no escribe usted esto? Porque no sé. Ya está. Y porque aprender esto me puede costar... Hay otra cosa que tengo que tener cuidado. Tengo un amigo que es un economista que sabe mucho. No sé si es bueno o malo, pero sabe mucho. Y este hombre ha intentado meterme por el camino suyo. O sea, me manda, cuando escribo un artículo, me manda un correo inmediatamente diciendo, te deberías releer a Piketty y a no sé quién, porque entonces yo pienso, ¿cómo me los voy a releer si no me los he leído nunca? Entonces al principio le contestaba,
Pero luego cada vez me iba dando más trabajo y pensé, se acabó. Entonces no le contesté ni un solo correo. Con lo cual ha dejado de mandármelos. Si nos está viendo en streaming, estará recapacitando. Sí, no, pero mira. El correo electrónico de Leopoldo Abadía debe echar humo, anda. Que... Sí, no, pero mira, pasa una cosa. Yo en las conferencias, es que cuando uno no sabe, se escapa por donde puede, que es lo que me pasa a mí. Y entonces me escapo, pero quedo bien, o sea que al final me lo creo. Y entonces hay una cosa que digo que es obligatoria para los 46,5 millones de habitantes que tiene España, tener criterio. Y criterio quiere decir no hacer caso al primer cantamañanas que te suelte una cantamañanada y todo el mundo diga, ¡oh, qué maravilla! Bueno, entonces, digo que esto es obligatorio. Bueno, tengo un ejemplo muy claro, que es que el otro día el Partido Popular Europeo ha hecho una encuesta y ha descubierto que los chicos de 18 años son euroescépticos y quiere que sean eurófilos. Entonces ha pensado una solución muy buena, que es niño que cumpla 18 años se le regala que pueda viajar gratis por Europa por Interrail. Bueno, entonces se lo dije a un nieto mío, dijo, qué idea más buena. Se lo dije a una consuegra mía y me dijo, ¿cuánto valdrá esto? ¿Cuánto nos costará? Entonces la contestación estaba, dependiendo de cuántos niños cogiera aquello, está entre 1.000 y 2.600 millones de euros. Tenemos Europa llena de refugiados que no sabemos qué hacer con ellos. La segunda pregunta de mi consuegra fue, ¿de dónde sacaremos el dinero? Digo, ¿eso es criterio? Lo de mi nieto no. Lo de su nieto es interés porque cercano a los 18 años pues ahí está, le venía muy bien, claro. Tampoco tengo ahora mucho, pero... Bueno, entonces digo, eso es obligatorio. Entonces, como para tener criterio, digo siempre que el criterio no podemos esperar a leernos un libro de economía gordo. En primer lugar, porque como yo no lo entiendo, no puedo recomendar a la gente que lo entienda. El otro día me regaló un libro de economía, un amigo mío que me lo dedicó muy cariñosamente, diciendo que cuando me lo lea, debatiremos. Llevo 60 páginas y he entendido como 30. Y yo, ¿qué debate voy a hacer con este pobre hombre? He decidido no decirle nada, a ver si se olvida. Bueno, pues entonces se me ha ocurrido un procedimiento que es muy rudimentario, porque me va bien, que es leer todos los días 2 periódicos. Dedicar 20 minutos a los 2. Un periódico generalista y un periódico económico. Siempre el mismo. O sea, los que sean de derechas, muy derechas, La Razón. Muy izquierdas, Público. Los independentistas catalanes, Ara. El que quieran. ¿Por qué? Porque le coges al tranquillo. Sabes el periodista que te interesa, el que no te interesa, el que está siempre de acuerdo con él, el que no. Bueno, entonces, si a esto le dedicas 20 minutos a los 2, al cabo de 6 meses, yo ahora hago profecías. Pero no se las cuento a nadie. O sea, digo, pasará esto. Si pasa, me quedo contentísimo. Y si no pasa, mantengo el prestigio, porque no se lo he dicho a nadie. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Y dejaros de piquetis y eso porque no entenderéis ni el prólogo. Yo modestamente añado que también hay que ver los vídeos de YMAPS, entrar en el orden mundial del siglo XXI y ver los vídeos de Marta Flitsch y así ya está uno perfectamente documentado. Perfecto. No, eso es que yo no sabía que existían estos chicos. No, pero a partir de hoy ya, pues a esos 20 minutos de lectura, añadimos un poquito más y además se puede hacer en el móvil, en cualquier sitio. Perfectamente. Nos pregunta Old Yeller, ¿cómo gestionáis el robo de vídeos en Facebook y qué significa para estos casos la monetización en esta plataforma? Se lo pregunta a YMAPS, pero creo que en el caso que es extensible a Marta y supongo que Fernando también querrá decir algo. Así que, Bruno. Que ¿cómo lo afrontamos? Sí. Pues bueno, hasta ahora el problema era reducido porque no había monetización de contenido en Facebook. El problema va a venir ahora, que se está empezando a activar y entonces ya es otro jardín, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, no hemos hecho nada porque digamos que el contenido que casualmente habían robado, entre comillas, o replicado, estaba producido por una productora que lo había financiado. Entonces nosotros no veíamos nada de una monetización y el hecho de que estuviera replicado y resubido lo que hacía era que el contenido circulaba más. En el momento en el que estemos más en la jungla independiente y dependamos más de la monetización, pues bueno, pues en ese caso habrá que perseguirlo más, digamos. Claro, en el caso de Marta apareces tú, con lo cual se sabe quién es la autora. Sí, exacto, aparezco yo y además es un contenido que está en un medio digital, o sea, en ese sentido no he tenido ningún problema.
O sea, y cuando tenía mi canal YouTube creo que no di tiempo a que nadie se interesara por lo que hacía. Fernando, ¿y vosotros habéis encontrado de repente alguno de vuestros gráficos, de vuestros artículos, de vuestras reproducidos misteriosamente en otros lugares? Sí, sí ocurre. Y al final también es un poco como lo que ocurre a los compañeros de Ymaps, que en definitiva es un contenido que tú no puedes ir persiguiendo porque es como ponerle puertas al campo. En definitiva, Internet es un espacio inmenso que mucha gente puede hacer muchísimas cosas sin que tú te enteres con tu contenido, y a no ser que sea muy lesivo y realmente te perjudique de manera clara, empleas mucho más tiempo y mucho más esfuerzo persiguiendo a cada uno de esos pequeños internautas que a lo mejor lo hacen con toda la buena intención del mundo, replicar tu contenido en su blog o en su web, y no pasa absolutamente nada, que dedicándote a lo que tú realmente te debes dedicar, que es a crear contenido. Que Luego, muchas claro, veces- puedes establecer formas, pues eso, como firmar los mapas o los vídeos y demás, que en definitiva, bueno, pues preservas un poco tu imagen. Pero ya digo que la cuestión de esa regulación, por así decirlo, en Internet, o tratar de perseguir a quienes replican tu contenido, me parece en muchos casos un esfuerzo inútil para los creadores, porque en definitiva, pues acabas persiguiendo a un montón de gente que tiene todo el campo para correr. Sí, que muchas veces este tipo de acciones, toda copia se dice que es un homenaje y es una manera de reconocer también vuestro trabajo. Con lo cual, Enrique, ¿cómo vamos? Sí, eso. Ahora fingimos que no nos hemos hablado antes para hacer, te voy a dar paso. Pero sí, vamos a ver cómo vamos con los dibujos de Enrique. Sí, es que es fantástico, de verdad. Ya tenemos ahí nuestros martianos, tenemos aquí toda la mesa. La objetividad no existe. Mira, Leopoldo, qué de bocadillos tenemos alrededor, ¿eh? Entusiasmado conmigo. Vamos, es que es el clon, los Ymaps. Fíjate que si pasáramos los dibujos de Enrique así nos saldría como cuando pasábamos las hojas de para hacer el efecto de la película antigua, pues más o menos así. Estamos viendo la película, hoja en blanco, que no te dé terror, y sigue, que ahora voy a darle paso a Natalia, que es nuestra segunda martiana. Estáis vosotros dos solos hoy, así que si queréis preguntar más, podéis preguntar más en cualquier momento. Natalia, por favor. Mi pregunta va un poquito más orientada hacia Ymaps, pero que puede responder un poco quien quiera. Es que, por ejemplo, vuestro vídeo de Why Syria, a mí me lo pusieron en el instituto para explicarme todo el tema del conflicto. Y es que el primer vídeo no lo hicisteis pensando en que llegaría a las aulas y todo, pero ahora que sabéis que llega, que los profesores lo ponen, que se lo enseña a la gente, ¿lo tenéis en cuenta para dirigirlo al público? O sea, ¿pensáis que a lo mejor el vídeo lo pueden poner en una aula de un instituto y que chicos de cuarto de la ESO van a tomarlo como referencia para su examen? Pues bueno, ahora igual te contesta Sergio también. Creo que ahora sí. En aquel momento no lo sabíamos, y es verdad que creo que alguna cosa sí que la hubiéramos cuidado un poco más. Por ejemplo, a mí a veces se me rompe algo por dentro cuando leo algún comentario que dice, ya lo he entendido, era todo por el petróleo. Y es como, igual, o sea, teníamos que haber estado más finos en enfatizar qué son conclusiones, qué son partes que te llevan a un sitio. Creo que ahora lo hacemos mejor. Creo que ahora somos más conscientes. Sí, luego además también, por ejemplo, había otra cuestión que era el lenguaje. Por ejemplo, me imagino que la versión que os pusieron en el aula era una versión sin tacos. O no te acuerdas. ¿Ponían pi y eso? Pi. No. Bueno, teníamos dos versiones en el caso de Why Syria, una con tacos y otra con un lenguaje un poco más formal. Eso lo hemos cambiado porque al final es una barrera para que lo pongan en las aulas, y a nosotros nos interesa que esto llegue cuanto más gente mejor, ¿no? Aunque también seguimos teniendo un lenguaje muy llano y lo más cercano posible, como si nosotros se lo explicásemos a un amigo, o además en el sentido más informal posible. Pero sí que eso es muy importante. Luego también hemos pensado cosas que pues nos gustaría que en algún momento llegasen, que es cómo convertir estos vídeos que tienen muchas fases y aparecen muchas cosas en, digamos, algún toolkit para clase que se pudiese descargar el profesor y que tuviese como un análisis de cada escena o de cada frame, ahondando un poquito más en profundidad en aquello, ¿no? Y pareciéndose un poquito más, por ejemplo, a lo que hacen el orden mundial, ¿no? Con los mapas. O sea, unos mapas un poco más elaborados, con más información, etcétera. Pero que el punto de enganche siempre sea el primer arranque, ¿no? El vídeo en sí, no es su narrativa. Oh, qué golpe le acabo de dar a esto. Era para ver si estabais atentos y seguís mandando preguntas. Acaba de mandar una pregunta al Zaid, que me parece que está muy bien para todos. Claro,
Acordaos de la época del PowerPoint. Los más jóvenes no recordaréis la época del PowerPoint. ¿Sí? Bien. ¿Pensáis que el uso habitual, que todavía se debe llevar, de presentaciones PowerPoint en las empresas hace difícil explicar lo fácil? Porque a veces, ¿cómo nos complicamos para explicar las cosas? ¿Vosotros cuando veis un PowerPoint, qué pensáis? Un hijo mío, que es consultor, dice que el PowerPoint es la herramienta del consultor indeciso. O sea, del que no sabe qué decir, con PowerPoint se maneja. No sé, yo no he utilizado nunca PowerPoint. Bueno, pero vendría a ser la filmina antigua. Sí, es que yo me quedé en la filmina. No, sí, todos hemos vivido mucho de la filmina. La filmina era una cosa que para los que no conozcáis, bueno, buscadlo en Google porque me da bochorno explicarlo, pero ¿vosotros qué pensáis? Porque claro, el PowerPoint es precisamente muchas veces es la prueba de uno de los peligros de los que hablábamos antes, ¿no? De cómo una pretendida simplificación no es una simplificación, sino que es un embarramiento más, lo que comentaba el profesor Abadía, del que no sabe cómo contar una cosa, pone ahí unos datos que no se sabe muy bien ni cómo los ha extraído, a dónde quiere llevar, y sobre todo creo que es una muestra de justo lo contrario a lo que hacéis todos vosotros, porque un PowerPoint nunca tiene narrativa. Y ese puede ser uno de sus pecados, ¿no? Pues no sabría qué decirte. Yo en realidad escucho PowerPoint y, o sea, es una herramienta. Es verdad que hay como una cultura y piensas en PowerPoint y piensas en algo muy rancio, tartas de estas de datos, ¿no? Partidas, la parte rosa, el 80%, cosas muy... pero en realidad no debería ser un problema. Quiero decir que nosotros, por ejemplo, a veces cuando trabajamos fuera con, pues yo qué sé, para explicar cosas en las que no hacemos vídeo, tal y cual, utilizamos, pues igual usamos otro programa, pero son PowerPoints también, ¿no? Si se puede meter narrativa, creo que sí, creo que es simplemente... pues no sé, proponérselo, supongo, pero... Ese es el problema, lo que pasa es que a veces se convierte en una imagen detrás de otra imagen, detrás de otra imagen... Yo en la universidad he utilizado el PowerPoint, yo también tengo una edad, ¿verdad? Y lo he utilizado siempre como maniobra de distracción. O sea, sí que es verdad que es como más visual, entonces en aquel momento era lo más visual que teníamos, ¿no? Y sí que es verdad que metes un poco... Efectivamente no te molestas en simplificar las cosas o en explicarlas demasiado. Pones ahí todo el tocho y luego un dibujito y ya está. O sea, en mi caso creo que yo lo percibo un poco como decía Leopoldo, ¿no? De decir, bueno, pues esto es como una salida sencilla para hacer más complicado lo complejo, ¿no? Sería un poco la idea. Así que, no sé, me parece que está un poco de modé, ¿no? Claro, pero ya que hemos vuelto a tocar la narrativa, es que es un asunto que me interesa mucho. ¿Todos vosotros hacéis narrativa? Está Sergio así, que no sé si quería decir algo del PowerPoint. No, vale, bien, perfecto. Del PowerPoint. Está haciendo bíceps. Que luego te lo va a recordar. Claro, todos hemos hablado de la narrativa, vosotros hablabais del viaje del héroe, que en este caso el héroe es el espectador. Leopoldo contaba cómo él había puesto en orden y decía, pues si yo solo puse allí algunas frases, pero precisamente lo que le dio a todo aquel texto fue una narrativa, y eso es lo que hace que el espectador o el lector finalmente pueda entender el mensaje que estamos... Eso fue más en el libro primero. En el libro primero. Porque el primer documento tenía, bueno, sí, claro, era todo narrativa, pero no ya en el libro me animé y repitiendo que no había escrito nunca nada, pues inventé un pueblo, inventé un banco, inventé un alcalde, y me salió bien. Toma narrativa. Y luego inventé, luego pasa es que no está inventado, está copiado de la realidad. Luego inventé unos desayunos con un amigo mío, que además son ciertos, que eran bocadillo de jamón ibérico con vino, un cortado y una copa de cardú. Y eso, claro, nos pasábamos desayunando 2 horas, 2 horas y media. El último fue el sábado pasado, o sea, no te creas que... Y bueno, y todo esto me ha ido bien. Entonces, este amigo mío, es un tío muy majo, pues está muy contento porque se lo ha creído un poco. Y otro día alguien le dijo, oye, ¿tú eres ese amigo de Leopoldo que sale? Y dijo, hombre, sí,
Sí. No me has visto aquí con la copa de Está el tío carbú, el muy feliz. bocadillo de jamón. No me cuesta nada hacerle feliz a él y ya está. Vosotros antes hablabais de esta manera en la que los datos terminan siendo, bueno, enlazados y contados en unos artículos que requieren un tiempo. Pero claro, cuando una cosa está bien contada, el tiempo que se invierte se hace muy breve. Es como cuando vemos 4 horas de película que están bien hechos. ¿A quién se le ha hecho alguna vez la culpa al Padrino? Pues a nadie, señores, porque la narrativa es perfecta y este es, no sé si el truco, pero es el recurso retórico perfecto para poder ahondar en todos esos temas tan variados que ahondáis y hacerlo de esta manera en la que Bruno comentaba antes, ¿no? Claro, en definitiva, tú cuando escribes o cuando haces un mapa, por ejemplo, tienes que ponerte un fin, porque si no estarías hablando, o sea, cada artículo sería un libro de 400 páginas y cada mapa pues, sería una compilación que daría para un atlas entero. Entonces, tienes que, en definitiva, encontrar un marco en el que tú te sientas a gusto creándolo y el lector entienda lo suficiente como, bueno, porque se sienta también tranquilo y a la vez tenga la curiosidad de decir, bueno, me ha gustado el tema, quiero aprender más, voy a empezar a buscar en internet, esto cómo es, esto cómo funciona, por un lado o por otro. Pero también es cierto que tú no puedes llegar con la pretensión de que lo conoces todo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando escribo, no es una cuestión de te voy a mostrar cuánto sé, sino, bueno, yo he estudiado una carrera, he estado leyendo este tema, te lo escribo, te intento enseñar, al menos dar unas pautas de lo que yo creo que esto funciona por tal o cual forma. Y tú, pues tienes además enlaces o puedes tener tu opinión, como es lógico, pero el objetivo final es, en definitiva, enseñar. Y un conocimiento que en muchos casos ha estado circunscrito a círculos relativamente pequeños, pues que se difunde en la sociedad, porque la sociedad tiene que saber de economía, tiene que saber de cuestiones de política internacional y no es para nada malo. Es sano. Todo lo contrario. Exactamente, es sano para una sociedad que quiere ser mejor sociedad, conocer cuantos más temas mejor, con el rigor debido y con la pluralidad que estos temas, porque evidentemente generan debate y no hay una verdad inamovible, tienen. Y creo que es sano. Adrián, Eduardo, ¿y cómo elegís los temas y cómo os los repartís? Ahí depende, es decir, los que estamos, sobre todo se reparte por regiones, a lo mejor cada uno pues tiene su expertise, pero intentamos que sea variado, es decir, intentamos elegir un artículo, un vídeo, un programa de radio de algo que dominemos y luego cambiar algo completamente distinto. De hecho, antes hablábamos, va a salir un artículo, bueno, tenemos un artículo sobre Nauru, que es una pequeña isla en el Pacífico que no hay mucho escrito, o cuando se escribió sobre Gulen al principio, antes de todo lo del tema de Turquía, pues temas extraños que no nos son muy afines. Y yo quería comentar una cosa, en lo que decía Fernando, ya estoy yo aquí dándole vueltas a la cabeza, en lo que decía Fernando del tema del lector y la narrativa, es que al final en un sector como el nuestro es el propio público el que crea nuestra narrativa, es el propio lector. Entonces, tú defines la narrativa de tu artículo al principio como tú quieres, pero al final es la sugerencia del lector y el apoyo que te da lo que tú vas diciendo, vale, esto es lo que gusta, esto es el... Entonces, ahí hay un doble rasero entre el que tú estableces dentro de lo que escribes y luego la narrativa que se crea en torno a tu propio trabajo. Es como hablaba Leopoldo sobre las charlas que organiza. En torno a nuestro propio medio y nuestra propia web, hay una narrativa que hace que la gente lea esos artículos. Hay una idea de un proyecto. Y supongo que con Waymaps pasa lo mismo. Esto es una reflexión que yo tengo aquí. Claro que, a ver, aquí estamos para reflexionar, o sea, y además aquí no hace falta resumir. Adrián. Sí, luego una cosa, nosotros somos más de 3 en el proyecto, hay colaboradores externos y les intentamos dar la máxima libertad posible para que propongan ideas y luego una vez que las propongan, que se arriesguen a la hora de contarlo, es decir, que busquen 1000 formatos diferentes, o sea, es decir, intentamos que la gente escriba con nosotros, darle la máxima libertad posible y que esté cómoda, porque cuando hemos visto que cuando la gente escribe sobre lo que realmente le apetece en su momento, le apasiona y le está dando la facilidad para comunicarlo como quiera, es cuando realmente surge la creatividad y tiene buenas ideas. No darle hazme este tema y házmelo así, no. De verdad, sé libre y arriesgate, que es cuando vas a encontrar algo, va a surgir algo. Uno siempre escribe mejor sobre lo que le gusta. Sergio, que te veo con el micrófono. Uno siempre escribe mejor sobre lo que le gusta e investiga mejor en aquello que le gusta. Marta, y tú en esto de la narrativa, claro, porque nosotros vemos el momento de la narrativa en la escenificación. Lo haces como si fuera un vídeo de un youtuber, pero es que esto lleva mucho tiempo detrás para construir ese relato y lo que vas a decir y poderlo hacer luego así como lo haces prácticamente de corrido, ¿no? O bueno, de corrido. Sí. Yo en mi caso estaba pensando mientras hablaban, o sea, yo para elegir los temas utilizo siempre
3 vías, ¿no? Que es un poco intuitivo. Una, si va a salir un dato macroeconómico interesante y creo que va a tener un impacto donde sea, me documento y hablo un poco de eso, si consulto distintas fuentes. 2, temas que yo considero que son atemporales, como es el tema de las pensiones y tal, y que a lo mejor no están excesivamente de actualidad en un momento determinado, pero sé que son temas de los que hay que hablar porque otras variables tocan tangencialmente esto, y entonces creo que es importante volverlo a sacar a la palestra. Y luego hay una tercera vía en la que son grupos los que se ponen en contacto conmigo, sean grupos económicos, de organizaciones, de lo que sea, pues, los estibadores, por ejemplo, en este caso hablé con ellos y tal, que son ellos los que reclaman el informarme, el darme, y entonces empieza toda una labor periodística, ¿no? En la que yo empiezo a consultar fuentes, a contrastar información y a tener un poco interés por documentarme y contarlo, ¿no? En todo eso, una vez yo organizo lo que yo considero que es el grueso de la información que quiero contar, la tengo que plasmar en un guión que tiene que tener efectivamente pues lo que te comentaba antes, un punch, un running gag, un no sé qué, para que sea humorístico, que es al final lo que a mí me define, ¿no? Y ese guión me lo leo y como lo he escrito yo, pues me lo aprendo rápido y lo suelto, así en plano secuencia. Porque no hay nada que se suelte mejor que lo que uno mismo ha escrito. Exacto. Muchas veces me sorprendo de mí misma, ¿eh? Digo, ay, mira. Te estás metiendo en el papel ahora, de repente. Sí, soy un poco... Es que has ido a hablar en los vídeos y se ha metido en el papel. Comiendo me decían los chicos, es que no haces ningún personaje. Y digo, no. Fernando, que tienes el micrófono. Yo, este Fernando. Claro. Este Fernando que tiene el micrófono y está mirando así con ganas de preguntar. Bueno, lo primero, antes de nada, decir que yo también he usado PowerPoint hace unos años, pero yo... Bueno, y... En defensa del PowerPoint. Claro. Y luego ya con otra pregunta de estas que no se nos acaban. Estabais hablando de todas las redes sociales, cómo cada uno la usa de su manera para transmitirnos súper información. ¿Hasta qué punto las redes sociales ponen a todo el que quiera decir algo en ese escaparate mundial y ese usuario que esté diciendo algo puede tener o no tener ninguna idea? ¿Y hasta qué punto es bueno que esta posibilidad de visualización que pueda tener mundial? Quiero decir, porque pone al mismo nivel desde al experto que escribe un artículo hasta el que ha leído 4 cosas, se ha tragado la primera trola y está escribiendo sobre ello. Así que, ¿lo veis peligroso? ¿Lo veis un cajón desastre? O... Sí, ahí entraría un poco lo que decía Leopoldo, ¿no? De tener el criterio, ¿no? De tener el sentido común, de saber qué información estás recibiendo y tener tu propio empaque, ¿no? Intelectual, emocional y lo que sea. Yo pensaba que iba más la pregunta. ¿Ves? Te voy a contestar lo que yo quiera, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? No, claro, sí. No, es que me parece también muy interesante al hilo de lo que has dicho, la exposición que se tiene, ¿no? Cuando estás, pues eso, expuesto a un nivel mundial. O sea, yo en mi caso es todo muy susceptible, se da mucho a la tergiversación o a la manipulación de lo que estoy comentando. Y esto me espeluzna especialmente porque me doy cuenta de esta piel fina que hay y de esta literalidad que está asumiendo la sociedad y la falta de metáfora que no es más que el desarrollo del devenir natural de la inteligencia, ¿no? Y eso es quizá a mí lo que más estoy detectando ahora mismo en las redes sociales, ¿no? Esto también lo deseo decir siempre, Leopoldo, por alusiones. Que a mí que lean mis cosas por el mundo me entusiasma. Sí, yo tengo un amigo en Chicago que dice, oye, muy bien lo de ayer, ¿eh? Me quedo feliz. Oye, y esto, no sé si os pasa a vosotros, claro, yo escribo artículos en periódicos digitales y hay comentarios. Y yo no los leo nunca, porque si son favorables me creo que soy Milton Friedman y si no son favorables me meto con su padre. Pero a veces pico y me lo leo. Y me gustan mucho los que dicen que qué listo es usted y todos estos, pero la crítica negativa la mejor, uno que dijo, señora Badía, ¿es absolutamente necesario que siga usted escribiendo? Me pareció de una finura, de verdad. O sea, no les contesto nunca, pero dije, no es necesario. Sí es necesario. Pues es necesario. Fernando, Bruno. No sé si Fernando quiere contestar a Fernando. Sí, la verdad es que es una pregunta interesante porque es cierto que las redes sociales han abierto la oportunidad que mucha gente que no podía tener o no tenía participación en la vida pública, pues sí que la tenga. Pero evidentemente como ningún sistema es perfecto, porque en definitiva lo perfecto no existe,
también es cierto que ha igualado en muchos sentidos las opiniones. Y como otros productos, la información se consume, es decir, como las patatas o como ir al cine. Y también detrás de ese consumo tiene que haber una cultura de consumo. Es decir, la educación, hay que ir limando, esto no se consigue en una mañana, ni mucho menos, pero se tiene que ir poco a poco avanzando a que el consumidor de información consiga distinguir la información de calidad, la que está contrastada, la que lleva un buen trabajo detrás, de la que es, Leopoldo ha utilizado un gran término que es un cantamañanas, porque en las redes sociales hay mucho cantamañanas suelto. En las redes sociales ya está en medios de comunicación habituales. Porque es como la vida, básicamente. Sí, exactamente. Y en definitiva, pues poco a poco, espero más bien, que el lector pues vaya consiguiendo, el lector, el oyente, el espectador, vaya consiguiendo diferenciar poco a poco qué medios o qué personajes merecen la pena de escuchar o de atender a lo que dicen, porque no hay por qué estar de acuerdo, pero bueno, al menos escuchar, y cuáles simplemente, mira, tú estás hablando por hablar y sin fundamento y sin rigor ninguno. Ahora he acertado y Sergio quiere hablar. Sí, ahora sí. Respondiendo un poquito a lo que decías, Fernando, una de las cosas principales para estar presente, que sí que te lo permite ahora mismo la situación actual de tecnología y de medios, es primero, bueno, constancia, eso está claro, especialmente al principio. Si no tienes constancia, tienes apoyo financiero para poder hacerlo, que también es lo que tienen los medios, por ejemplo. Pero luego lo importante es, para que esa inversión que haces en constancia o en apoyo financiero tenga sentido, es que dejes huella, ¿no? O sea, que tu manera de contar o lo que aportas o tu capacidad de transformación de esa audiencia deje una huella permanente o durante un largo tiempo, ¿no? Entonces, esto solamente ocurre, digamos, un poco también enlazando por ahí que ha habido, es con el tema la gente tiene que tener un poquito de espíritu crítico. A la par que el espíritu crítico va un poco dudar de vez en cuando, no siempre tener una sola fuente de información, no solamente estar dispuesto a escuchar esa única fuente de información, pero tampoco dudar en exceso, porque si no acabamos en la posverdad, en la verdad líquida y en el todo vale y el mundo de la incertidumbre, ¿no? Que creo que ya estamos bastante metidos en el mundo de la incertidumbre, porque de hecho toda la ola de cambios que nos vienen es pura incertidumbre, ¿no? Y entonces hay que generar ciertas certidumbres, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un viaje, ¿no? Que es una pescadilla que se muerde la cola continuamente. Eduardo y Adrián, que sentían así mucho, no sé si querían añadir algo. Añadir por añadir, ¿no? Que la charla va de lo contrario. No, es decir, en la línea de Leopoldo, cuando mencionaba lo de los comentarios, nosotros hay un mantra que seguimos y es que la persona que te pone a parir ha dedicado su tiempo en ponerte a parir. Y eso es algo muy importante, que a veces se nos olvida y piensas, vaya idiota. Y no es eso, es este hombre o esta mujer o este bot o lo que sea, está ahí, se ha leído tu artículo, ha visto tu web y está criticando tu trabajo. Puede eso es una... también, ¿Eh? Que puede ser idiota también. Ah, bueno, eso no lo descarto, pero... Y pueden habérselo leído a veces. A veces pasa, pero esa es la idea. Es decir, cuando se critica la apertura que sea Internet y sobre todo lo de los haters, nosotros lo vivimos mucho. Eso al final es un reconocimiento de tu trabajo, para lo bueno, para lo malo. Es algo que hay que tener en cuenta siempre. Y contestarles es algo útil y siempre lo decimos, contéstales, porque es gente que te está leyendo y va a leer, está esperando que le respondas. Si hablan mal de ti, aunque sea para hablar mal, significa que has tocado alguna tecla o has metido el dedo en alguna llaga, ¿no? Entonces los trolls siempre existen, pero significa que eres relevante, suficientemente relevante como para que hablen mal de ti. Enrique, esta reinterpretación de Oscar Wilde y nosotros lo de los trolls lo vivimos mucho, ¿lo has recogido ahí en alguna viñeta? Ah, vale, bien, vale. Vamos a ir mientras tanto viendo cómo dibuja Enrique. Y me gustaría haceros esta pregunta, porque antes habéis hablado de educación y no me gustaría que se nos escapara el Vida en Marte sin hablar de educación, y aprovecho que Gaby Vila nos ha mandado: ¿qué opinan del modelo educativo actual? El amarillismo y el relativismo se están filtrando en las aulas y en la juventud. ¿Cómo se podría combatir? ¿Vuestro material es bueno para esto? ¿Qué os parece? Porque hemos hablado mucho del modelo educativo, pero claro, una cosa es que en las aulas, como contaba Natalia, utilicen vuestros vídeos, pero a lo mejor habría que llegar a algo más, como lo que estáis haciendo vosotros con la Biblioteca Nacional, ¿no? Y no que encontrar esto que tenemos en Internet, sino llegar a algún tipo de colaboración para enseñar así. Puede ser. Yo creo que
A ver, en realidad hay mucho escrito y está casi todo dicho, pero o sea, el modelo educativo, evidentemente, tal y como está, no se sostiene, y menos para la hora de cambios que viene. A mí me gusta mucho una cosa que nos ha ocurrido, que es súper bonita, y es que profesores o clases hacen sus propios YMAPs y nos escriben. Y eso me parece en realidad me parece más interesante. Quiero decir, si el gancho es que tengan que poner nuestros YMAPs en clase, bienvenido sea. Pero es muchísimo más fácil, creo que formar a gente crítica, porque en el fondo como vamos a un mundo, vamos, ya estamos en ¿qué coño? Donde la información está por todos sitios, y no, lo que hay que formar es a gente que sepa discriminar y que sepa, porque la información está ahí, ya no hay que irse a una enciclopedia, la información está ahí, la respuesta está. Entonces creo que haciendo que de alguna manera socrática, ¿no? Haciendo que los alumnos soben y manipulen y busquen, ¿no? Dando linternas más que enseñándoles algo que tienen que calcar. Creo que eso es en fin, ir a una educación muchísimo más de hacer y menos de repetir, de memorizar, Y Leopoldo, que nos ha educado a tantos adultos, no sé si es consciente que también ha creado escuela en cuanto a esto de explicar asuntos económicos o asuntos complicados de una manera más fácil. Quizás se podría trazar hasta una línea, desde Leopoldo Abadía hasta Marta Flitz, ¿Se podría? en la que todos salimos ganando. No, quiero decir como heredera de lo que Leopoldo hizo, A mí me encantaría. como heredera de lo que Leopoldo hizo en 2008, Que ¿no? los tacos los suelte ella y yo hago con lo otro. Claro, no, esto está muy bien pensado. No, pero quiero También te decir, puedo ayudar. han venido más personas después a intentarnos ayudar, comprender, porque usted más que educar a niños nos educa a nosotros, a los adultos. Una cosa que el otro día hablé, no sé con quién, alguna de vosotras, que me dijo, te invitamos porque tú eres pionero. Claro. Yo nunca quise ser pionero. Pues sí, ya lo sabemos, pero es pionero y hay que asumirlo. Pero que me enteré ayer, con lo cual a partir de ahora Pues que es sepas que voy a presumir. Claro. Bueno, entonces toda la educación... Al que quiere debatir, hay que decirle, soy pionero, ten cuidado, que en vez de leerme el libro sobre la educación. Esto de la educación, yo creo que es que hay mucho tajo ahí. El que ha hecho esta pregunta hablaba del relativismo. Yo me acordaba de Julio Iglesias, que un día le preguntaron, hace muchos años, qué quería dejar él a sus hijos. Os digo lo que... No juzguéis. O sea, le preguntó cuando eran 3. No, bueno, pero digo, lo que quería. O sea, luego, no sé, quería poner de ejemplo a Julio Iglesias y a Ramoncín. Pero no hagáis juicios. Julio Iglesias dijo, yo a mis hijos lo que quiero es que sepan distinguir el bien del mal. Pareció perfecto. Porque hay mucha gente que es que no distingue. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el todo vale. Y estamos en la cultura del todo vale. Claro, yo siempre pienso una cosa, si todo vale, vale todo, Te pongo la zancadilla a ti, tú me la pones a mí, el que tenga la pierna más larga gana. Con una condición, que el que pierda no se queje, porque jugábamos eso. Bueno, y luego Ramoncín, un día que actuó con mucha gente. Luego, otro día que un día que necesite dinero, esto lo pongo entre paréntesis, tengo 2 fotos para vender que valen un valer. Una de ellas estoy con Rafael, el cantante, muy elegantes los dos, rodeos de mojinos escocíos. Bien. Que van vestidos menos elegantes. De medio cuerpo para arriba, van vestidos de tatuaje, y de medio cuerpo para abajo de pantalón rojo. Y luego tengo otra que esa vale más dinero, que estamos cogidos del brazo, muy cariñosos, Mario Vaquerizo, Belén Esteban y yo. Ese ya vale lo que tú quieras. Impagable. Bueno, pero quitando eso, Ramoncín. decía que Julio Iglesias le oí decir eso. Y un día que actué con Ramoncín, había muchos chavales. Y les dijo una cosa que me sorprendió que le dijera él, pero dijo que haya que buscar, que todo el mundo tiene su verdad, la verdad subjetiva, pero que hay una verdad objetiva y que hay que buscarla. Y dice, y cuando la encuentras hay que adecuar tu verdad subjetiva a esa. Chico, me pareció que era muy serio lo que decía Ramoncín. Bueno, entonces, oye, ¿qué pasa? Yo creo que cuando se habla de formar a la gente, que empezamos a hablar de lo que tienen que saber. Más geografía y menos historia, más materia. Eso. Y al fin y al cabo, todo eso tiene una importancia muy secundaria. Mira, yo con mis hijos suspendían todo lo suspendible. Repetían curso
todo lo repetí. Y además, fíjate una cosa, yo descubrí al cabo del tiempo que repetir era gastar. Yo no me había dado cuenta de eso. Decía, papá, que repito, ay, otra vez a pagar lo mismo. Bueno, entonces venía un chaval a casa con unos cuantos suspensos, mi mujer y yo lo recibíamos, le pegábamos bronca, y cuando se iba el chaval decía a mi mujer, pero qué majo que es, ¿verdad? ¿Qué era mi objetivo? Que fueran majos. Majo quiere decir honrado, noble, que mira los ojos, que sea limpio. Majo. Entonces, oye, ¿qué no saben matemáticas? Que no sepan. Pues mira que son majos todos los invitados que hemos tenido hoy en este Vida en Martes. Todos, los que están aquí en el escenario, los que están allí en sus asientos. Vamos a dar un último repaso a lo que está haciendo Enrique. Porque claro, él está haciendo muy fácil lo difícil. Estamos descubriendo el truco de que escribe primero, claro, tiene que escribir lo que vamos diciendo en los bocadillos porque hablamos tan rápido y luego tiene que volver al dibujo anterior para que vean ustedes lo difícil que es el making of de todas estas cosas. Vamos a pedirle además, no sé si a Fernando y a YMaps y a Adrián y a Sergio que algún día nos hagan un making of de las reuniones, de cómo deciden hacer los vídeos, de las latas de Red Bull, perdón, que he dado marcas, allí puestas después de hacer el vídeo de Siria, y a Leopoldo le vamos a pedir también que nos pase alguna de esas fotos que nos ha comentado, y a Marta que nos deje también ver sus making ofs. Espero que hayamos hecho fácil lo difícil, que se hayan entretenido mucho. Aquí desde luego que nos lo hemos pasado muy bien. Agradezco a todos los invitados, a todos los que nos han estado siguiendo por streaming, a todos los que habéis hecho preguntas, y muchas gracias por haber hecho que haya tanta vida en martes y que sea tan sencillo. Gracias, de verdad.